La ubicación geoestratégica de México es uno de los factores más determinantes que han incidido en su situación económica, política e internacional. México es la frontera sur de los Estados Unidos, quien desde fines del siglo XIX ha sido la potencia regional del hemisferio americano. Tras la Segunda Guerra Mundial se convierte en una de las dos superpotencias mundiales y al final de la Guerra Fría se rige como la potencia hegemónica en el sistema internacional. Desde finales de la década de 1930 y como resultado de las prioridades de política exterior de ambos países, la estrategia dominante en la relación México-Estados Unidos ha sido la cooperación. Así, las relaciones se han caracterizado por un interés común de minimizar las fricciones y privilegiar la cooperación para la solución de asuntos bilaterales. Esto ha establecido una relación especial entre ambos países, que ha permitido grandes márgenes de autonomía a México en el manejo de su política interna y exterior, y asimismo ha requerido de su alineamiento con Estados Unidos en momentos de crisis. Por otra parte, la industrialización por sustitución de importaciones es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho e impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación de capital. Y gracias a la industrialización por sustitución de importaciones, se dio el crecimiento económico hacia adentro, que se divide en tres fases. En la fase inicial de 1940 a 1954, la economía mexicana giró 180 grados, ya que como mencioné, crecía hacia adentro vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Después llegó la fase del desarrollo estabilizador de 1955 a 1970, que fue una época sobresaliente en la historia económica de México, en la que el principal responsable de este suceso fue Antonio Ortiz Mena, ya que eligió y recomendó las políticas adecuadas para lograr el crecimiento del producto por arriba de la tasa de expansión demográfica e incremento continuo de los salarios reales. Y finalmente en la fase de agotamiento y crisis, de 1970 a 1988. Ortiz Mena sabía que no existe la disyuntiva entre crecer sin inflación y crecer con inflación. Tolerar políticas conducentes a la inflación o practicarlas deliberadamente lleva tarde o temprano al estancamiento y la crisis. De hecho, eso fue lo que sucedió durante los años de 1970 a 1982. De 1983 a la actualidad, todo ha sido un intento por restaurar la pérdida de estabilidad sin conseguirlo. Un factor fundamental que propició el desvanecimiento del desarrollo estabilizador fue el debilitamiento del sector agrícola, la inversión del gobierno en el campo decrementó y con esto los precios se fueron al alza que provocó un descontento social. La globalización es un fenómeno que se basa en el constante incremento de la interconexión y comunicación entre distintos países o regiones del mundo en el ámbito económico, político, social y cultural. Por su parte, el neoliberalismo es el modelo económico y político relacionado al capitalismo, el cual establece que la economía se debe dirigir mediante el libre comercio, desregularizar y privatizar, logrando una menor interferencia entre las políticas del Estado. El Tratado de Libre Comercio significó la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. Fue firmado el 17 de diciembre de 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de la ratificación por parte del Poder Legislativo de cada país y consistió en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. ¿Para ti qué es la globalización? La globalización es como la forma en que las naciones o los países, las sociedades se ponen de acuerdo para lograr desarrollarse, para lograr o alcanzar
sus objetivos o mejorar sus condiciones de vida, a final de cuentas. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Creo que en el país sí se ha tratado de mantenerse actualizado o mantenerse en contacto pues con otros países. Desgraciadamente creo que los efectos no han sido muy positivos o los que debieran ser, considerando la riqueza que tiene el país, hablando de recursos naturales, de tecnologías, de conocimiento de su gente. Creo que los efectos no han sido los que debieran ser. Y bueno, pues hablando de los efectos, ¿qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues más bien creo que han sido, bueno, positivos pocos tal vez, en el sentido de que somos un país que de alguna manera a- admite o recibe pues los cambios a nivel global, o al menos eso se intenta. Aquí tal vez lo negativo es pues los gobiernos o la gente que administra o las personas que deciden sobre estos efectos o sobre estas decisiones para aceptar o desarrollar o nosotros lograr una globalización también. Creo que eso es lo negativo, que no siempre hay la apertura o las decisiones no siempre son las correctas, eh, o no con el propósito de realmente lograr el desarrollo del país o lograr que México sea un país globalizado, digamos. Ese es tal vez lo que nos ha frenado para lograr un buen desarrollo o aprovechar los efectos o todo lo que la globalización pudiera traer. Y bueno, ya en un caso más específico, ¿qué ha representado para ti la globalización? ¿Qué ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Yo creo que sí, digo, se ve un efecto, por ejemplo, en mi trabajo, en mi empleo. Trabajo para una empresa, a final de cuentas, transnacional a nivel mundial, este, con impacto en prácticamente en muchos países en el mundo. Y pues sí, la manera de administración, el sistema de gestión que ellos manejan, que la empresa maneja, los objetivos e indicadores son cada vez más retadores y pues obviamente esto es un efecto de esa globalización que como empresa transnacional pues obviamente están muy relacionadas a la globalización, entonces tienen que mantenerse y eso sí se ha visto reflejado pues específicamente en mi trabajo. Mejorado la economía, pues afortunadamente es una empresa estable, dada también la misma condición, que se tienen que mantener ellos al día, se tienen que mantener la organización vigente, y eso pues acá ha representado para muchas personas pues un trabajo estable. Eso a lo mejor directamente nos ha impactado positivamente en este caso. Nuevos retos, pues en el sentido de que los indicadores o los objetivos como empresa y esta a su vez al cumple los objetivos de la empresa a nivel global, pues sí son nuevos retos y nuevas formas de trabajar. Y pues ya por último, ¿qué piensas si la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? Creo que no, y no porque la globalización o lo que esto implica no sea alguna, o no tenga que ver. Digo, al final de cuentas, la globalización debería tener un impacto positivo para cualquier sociedad, y eso incluye una sociedad sin pobreza extrema. Aquí tal vez volvamos a lo mismo de las decisiones de los gobiernos, de los dirigentes, de las personas que deciden o de los que toman las decisiones, que tal vez no se haya canalizado o no se haya aprovechado todo lo que la globalización pudiera traer positivo, específicamente para erradicar o reducir la pobreza extrema. Creo que sí nos falta mucho aquí en el país, y no, como digo, no tanto por
por tema de la globalización o lo que esto implica o impacte, sino más bien por decisiones o que la globalización no se ha aprovechado o no se ha implementado como debiera ser para este caso específico de eliminar la pobreza extrema. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización la entiendo como la evolución que ha tenido la economía y la relación que existe entre los diversos países, que se han de alguna manera reforzado las relaciones en beneficio de la economía mundial. Entiendo que ha evolucionado la forma en que se relacionan entre sí y hay una cierta facilidad para el comercio de muchos productos, y a raíz de eso hay una mayor apertura y crecimiento por lo mismo. ¿Y cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Yo pienso que lo veo de manera positiva, dado que hay una apertura para empresas internacionales, y esta misma consecuencia sucede con México, que ha podido entrar a otros países para comercializar sus productos, que tienen una mayor facilidad para ingresar sin tener que haber tantos acuerdos entre naciones. Ya hay una apertura mayor y menos complicada, ya hay más aceptación y es en beneficio obviamente de la economía de cada país. Y bueno, hablando de estos efectos, ¿qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo pienso que es positivo porque tienes acceso a muchas cosas. Puedes comprar cualquier tipo de cosas sin tanta complicación como existía antes, que tenías que acceder a plataformas especiales para poder comprar un producto de otro país. Creo que también ha habido pues nuevas empresas que vienen y se establecen también tanto a la ciudad, por ejemplo aquí en San Luis Potosí, que han llegado empresas internacionales a establecerse, y eso genera empleo también para la población. Pues yo creo que también mayor conocimiento y desarrollo personal y hasta profesional, porque tomando en cuenta esto de la globalización ya requieres tener mayores conocimientos y estar mejor preparado para enfrentarlo e incorporarte y formar parte y desarrollarte dentro de este nuevo modelo globalizado. Y bueno, ya más específico, ¿qué ha representado a partir de la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te han puesto nuevos retos o...? Pues yo no lo siento tan directamente en mí. A lo mejor en el área en la que yo me desempeño no se ve muy beneficiada o afectada también, o sea, en donde yo me desarrollo no, pero sí creo que finalmente sí es como ir evolucionando y no quedarte estancado en un modelo económico ya anterior, ¿no? Al final de cuentas tienes que ir acoplándote y ir creciendo y pues acoplarte a las nuevos modelos económicos que van surgiendo, y finalmente somos parte de. Y finalmente, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Y por qué? Yo más bien creo que en cuanto a esto de la pobreza, sí hay pues sociedades que son muy marginadas y que no están muy involucradas, y que al contrario de beneficiarlas, las relega un poquito más, por no son tan accesibles como o sea, por ejemplo, como una población urbana, que sí, que tienes acceso a la educación, a una mejor vivienda. En el caso de por ejemplo, grupos indígenas, yo creo que más bien es una afectación porque no se les integra en este tipo de evoluciones. Yo creo que sí más bien es la parte que veo que
que afecta a la globalización, que se reduce la mano de obra, que ya no buscas a lo mejor tanto un producto artesanal, o sea que ya es una producción ya más industrializada. Entonces esa es la parte negativa que veo, y bueno, también tiene sus partes positivas. Creo que lo importante aquí es encontrar un equilibrio y que el crecimiento sea general. Tomando en cuenta las entrevistas anteriormente realizadas, como conclusión considero que la globalización es un fenómeno que tarde o temprano iba a ocurrir. La interconexión de las naciones para cubrir cuestiones de todo ámbito eventualmente iba a exigir que se diera una sintonía global mediante la cual se puedan ver beneficiadas las naciones. Sin embargo, también es una realidad que de alguna manera México no ha sabido aprovechar del todo la ola de este fenómeno, principalmente por la gestión gubernamental, lo que ha limitado o reprimido el potencial del país para su desarrollo y destacar a nivel mundial.